A los fines de comisión, el bloque del Frente para la Victoria va a proponer como presidente al senador Daniel Filmus de la Ciudad de Buenos Aires, que ya venía cumpliendo además esta tarea en la Comisión de Relaciones Exteriores. Así que si hay consenso, estaríamos ratificando esta presidencia y después abriríamos al bloque de la Unión Cívica Radical y a los demás bloques las elecciones del vicepresidente y del secretario. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Sí, desde el bloque del Frente Amplio Progresista para apoyar la propuesta del bloque de la mayoría para que el senador Daniel Filmus presida la Comisión de Relaciones Exteriores, como lo venía haciendo hasta ahora, y para todos quienes hemos integrado esta comisión, que hemos desarrollado una tarea muy importante en los últimos 2 años. Así que para dar nuestro apoyo a esta designación. Sí, senador Morales. Sí, gracias. También para apoyar la moción que ha sido planteada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria y mocionar para que ocupe la vicepresidencia de la comisión al senador Juan Carlos Marino. Y en función de la propuesta que también ha hecho el presidente del bloque del Frente para la Victoria, que la secretaría sea ocupada por el senador Rubén Giustiniani. Presidente, está bien. Estaríamos de acuerdo en las autoridades propuestas tanto para la vicepresidencia como para el cargo de secretario de la comisión. Así que armaríamos la comisión. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Hoy primero agradecer la confianza de todos los colegas que confirieron por un nuevo periodo la presidencia de la comisión. Sí, vamos a tener un año con mucho trabajo, no solo por el tema Malvinas, sino por muchos de los temas que tienen que ver con la participación argentina en el concierto internacional. Y yo iba a sugerir, dado que estuvimos trabajando en el día de ayer y antes de ayer, recopilando todos los proyectos de declaración, que hubo varios de todas las fuerzas políticas que están acá y de distintos senadores en dirección al conflicto de Malvinas y en particular a repudiar las declaraciones del primer ministro inglés, que si les parece bien a todos los integrantes de la comisión, invitar al canciller Héctor Timerman a que participe de esta reunión dándonos la posición del Poder Ejecutivo. El senador Pichetto y quien les habla hablaron con el canciller, que planteó que podía estar acá, si les parece, y debe estar llegando en 5 minutos. Si la comisión está de acuerdo, pasamos al cuarto intermedio para permitir la llegada de él, que no sé si ya está en la casa, pero estaba llegando a la casa, y empezamos la reunión con un informe del Ejecutivo respecto de la situación actual de Malvinas, y después leeríamos, si les parece bien, el acuerdo que hemos llegado respecto de la síntesis del conjunto de las declaraciones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces tomamos 5 minutos de cuarto intermedio. Daniel, presentación del presidente. Sí, escúchame, Daniel.
Bueno, queremos dar la bienvenida exclusivamente al canciller Héctor Timerman. Queremos agradecer muy especialmente, canciller, la presencia suya. Sabemos que esta reunión fue convocada con cierto apuro. Apenas se decidió la convocatoria de la reunión, el senador Pichetto, quien les habla, acudieron a usted para ver la posibilidad de participar y conocer cuál es el estado de la situación y cuáles han sido los pasos que ha dado el Poder Ejecutivo en dirección al conflicto de Malvinas en este último tiempo. Y la verdad es que, fuera de todo formalismo, la actitud suya nos llena de alegría porque el Congreso de la Nación lo pueda recibir en un momento como este es muy importante, y particularmente para nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, que hoy se está constituyendo. Es muy bueno comenzar su trabajo con la presencia del canciller. Así que sabemos que está con una agenda muy apretada, pero le agradecemos en nombre de todos los bloques del Senado con el objetivo, con la idea de que esta reunión sirva para reafirmar la idea que es una política de Estado, una política de todas las fuerzas de la Argentina, de fuerzas sociales, fuerzas políticas, y que es un patrimonio del pueblo argentino la lucha por la recuperación de la soberanía. Así que, si a todos les parece bien, le damos la palabra agradeciendo nuevamente su participación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del Senado, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para venir hoy a conversar sobre el tema, la cuestión Malvinas. Como ustedes saben, es un tema, como dijo el senador Filmo, es un tema de importancia nacional y un tema de Estado. Casualmente quiero comenzar estas palabras agradeciéndoles a todas las fuerzas políticas aquí presentes, porque uno de los baluartes que tenemos cuando nos presentamos en distintos foros internacionales o cuando hacemos visitas bilaterales a otros países, como acaba de ocurrir recién en Centroamérica, uno de los puntales de nuestra presentación, aparte de los legítimos derechos que tenemos sobre la soberanía de las islas, es la unidad de criterio que hay en la República Argentina y en todas las fuerzas democráticas sobre este tema. Y eso siempre es muy bien recibido en todos los países. Ellos ven que no estamos hablando desde una facción política, sino que estamos hablando verdaderamente en nombre del pueblo argentino y de todas las fuerzas democráticas que representan a ese pueblo. Así que, en ese sentido, sirva esta visita para agradecerles profundamente toda la colaboración que yo he recibido de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados en distintas oportunidades en que me ha tocado el alto honor de representar a la República Argentina, especialmente en el caso del tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, las Islas Malvinas, la soberanía sobre las islas es una cuestión que no ha comenzado hace poco, no es una cuestión que tiene 30 años, es una cuestión que lleva ya 179 años de conflicto, cuando el 3 de enero de 1833 parte del territorio de la República Argentina fue invadido por una fuerza colonial, en este caso Gran Bretaña. No fue el primer intento de invadir territorio argentino, 1806, 1807, fueron derrotados en la ciudad de Buenos Aires, pero el objetivo era el mismo, ocupar parte de nuestro territorio.
Así que cuando hablamos de Malvinas tenemos que hablar de un tema que hace a la esencia de nuestra nación, que hace a la esencia de nuestra construcción como pueblo libre de una república, que desde hace 179 años tiene cercenado parte de su soberanía, de su territorio, por una potencia colonial. La Argentina generalmente ha hecho su reclamo en base al derecho. En el propio mes de enero de 1873, ya la Argentina presentó su primera nota de protesta y desde entonces hemos ido a todos los foros internacionales, hemos tratado por todos los medios de sentarnos a una mesa de negociación que fue siempre rechazada por el Reino Unido y nunca por la República Argentina. Finalmente, quiero decirles que en el año 46, cuando se comienzan las actividades de las Naciones Unidas, uno de los objetivos que le imponen los países que fuimos miembros fundadores, la Argentina fue miembro fundador de las Naciones Unidas, uno de los objetivos era lograr la descolonización del sistema de naciones. En aquel entonces, la Argentina ya hizo reserva de sus derechos, de sus legítimos derechos, y existían 80 casos de colonias, entre ellos 11 fideicomisos, que fueron heredados de la Liga de Naciones. O sea, 80 situaciones en las cuales existía una colonia y un territorio colonizado. En la actualidad, como dijo la señora Presidenta ayer en su alocución, quedan 16 únicamente. Entre ellas, la cuestión Malvinas, las Islas Malvinas, las Islas Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. De esas 16, 10 casos de colonia involucran a una potencia colonial y es Gran Bretaña. Nunca en la historia de nuestro país un barco argentino intentó obstruir la soberanía de otro pueblo. Jamás. Siempre el pueblo argentino estuvo del lado de los pueblos que luchaban contra el colonialismo. Y es por eso que nosotros nos hemos hecho acreedor frente al mundo de un respeto por nuestra lucha por los derechos de las Islas Malvinas, de nuestra soberanía. Serán islas, pero las Malvinas son tan argentinas como lo es la provincia de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, de Chaco, de Jujuy. No hay ningún motivo para que Gran Bretaña aduzca que tiene algún tipo de derecho sobre las Islas Malvinas. A tal punto es así, que ya en 1965 las Naciones Unidas expresan y dicen que existe un problema colonial, que existe un problema de soberanía y que la única forma de resolverlo es a partir de negociaciones directas entre Gran Bretaña y la República Argentina. Son las únicas dos partes en conflicto, Gran Bretaña y la República Argentina. Y dice que el principio que rige el conflicto es el de la integridad territorial, no el de la autodeterminación de los pueblos, porque en 1833 los argentinos fueron expulsados de las Islas Malvinas y fueron reemplazados por una población traída desde la metrópoli. Y por eso dice, la integridad territorial es el eje sobre el cual se debe discutir el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. También dice y habla sobre los intereses de los isleños. Y dice que hay que tener en cuenta los intereses de los isleños, las Naciones Unidas. Y la Argentina, en su reforma constitucional, también habla de los intereses de los isleños. Pero las Naciones Unidas aclara que los intereses de los isleños no son los deseos de los isleños. Que una cosa son los intereses, su forma de vida, sus tradiciones, y otra cosa son los deseos de una población.
Una población no puede desear algo y tratar de imponerlo. Si no, dicen, tal vez algún día alguna provincia decida que desea hacer algo y crearía un caos en el mundo difícil de encontrarle una solución. Pero también llama la atención porque Gran Bretaña jamás aplicó ese concepto de la autodeterminación. Jamás se le preguntó, por ejemplo, hace unos días un editorialista del diario conservador The Times de Londres decía cuando Gran Bretaña negocia con China, no le pregunta a los habitantes de Hong Kong qué pensaban o qué querían hacer. Negocia con China. Es lo mismo que está pidiendo la Argentina. Lo que está pidiendo la Argentina es que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas, que aprendamos a convivir entre las naciones respetándonos y respetando a esa organización que fue creada justamente para evitar conflictos, para que se resuelvan los conflictos en forma pacífica. Me he reunido en varias oportunidades con el secretario general, el señor Ban Ki-moon. El señor Ban Ki-moon recibió a la presidenta en varias oportunidades, visitó la República Argentina y siempre le hemos hecho el mismo pedido, que escuche a todos los hermanos de América Latina que le han pedido en reiteradas oportunidades que sea intermediario frente a Gran Bretaña de la necesidad de cumplir con las resoluciones. Y debo reconocer que ha intentado el señor Ban Ki-moon y ha fracasado. Jamás Gran Bretaña lo recibió para hablar del tema de la cuestión Malvinas. Así que esa es una decisión que debemos conocer de Gran Bretaña. La Argentina debe seguir insistiendo, debe seguir yendo a los foros internacionales, debemos seguir explicando nuestro caso y diciendo que la única forma que la Argentina busca de recuperar la soberanía y finalmente tener un territorio integrado y no cercenado por una potencia extranjera, es a través del derecho, a través de la razonabilidad y a través de las negociaciones. Que no hay lugar para ninguna otra forma y que la Argentina no busca, ni ningún argentino busca, ninguna otra vía que no sea la del respeto al derecho internacional. Y para finalizar, déjenme hablarles de un tema que sí también es muy preocupante, y es el tema de los recursos naturales. Una de las decisiones que tomó las Naciones Unidas es decir que mientras que el conflicto esté abierto, no se podía introducir dentro de la zona del conflicto ningún elemento que altere la situación tal como estaba cuando comenzó el conflicto. No obstante lo cual, Gran Bretaña desobedeció esta recomendación de las Naciones Unidas y se aprestó a utilizar, explotar, beneficiarse con los recursos naturales renovables y no renovables que existen en el territorio que está en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, los espacios marítimos. Recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino y que son necesarios, pero no solamente que son necesarios porque hacen al desarrollo de nuestro país, sino porque son del pueblo argentino. Y no podemos permitir que se desobedezca a las Naciones Unidas también en la explotación de esos recursos. Inclusive hay algún tema más también delicado, que es que la explotación de ese recurso, realizado a 14.000 kilómetros de distancia de la metrópoli y a solo 700 kilómetros de otras costas argentinas, del litoral marítimo argentino, implica un severo riesgo ambiental. Si existe un accidente, que como ha ocurrido en el Golfo de México, o como ha ocurrido en el Mar del Norte, en distintos lugares, va a crear un caos ecológico del cual nosotros
y los hermanos del Mercosur seremos las principales víctimas. Así que ese también es un tema muy delicado y que debemos prestarle mucha atención, no solamente a la explotación de los recursos, sino al peligro que existe de un daño ecológico traído por un accidente cometido por una empresa que explota los recursos tan lejos de donde viven los propietarios de la empresa que explota esos recursos. Y ahora sí, para finalizar, si me permite, quisiera hablar del tema de la solidaridad de América Latina y del Mercosur, una solidaridad que realmente es emotiva para quien, como me ocurre a mí, tengo que viajar constantemente por los distintos países de nuestro continente y siempre hemos llevado el tema a las Islas Malvinas y hace poco, hace menos de 10 días, estuve, por ejemplo, en Panamá, en Centroamérica, donde comparaban el caso de las Malvinas con el Canal de Panamá. Y mientras estaba en Panamá me trajeron un reportaje que le hicieron al general Perón en el año 74, donde él ya hablaba de la inviabilidad de las Naciones Unidas si no se cumplía con los mandatos de las Naciones Unidas. Si los países poderosos o ricos pensaban que las resoluciones de las Naciones Unidas eran simplemente para que las cumplan los países en vía de desarrollo. Ya en ese entonces se planteaba la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas, reforma que la Argentina, por supuesto, acompaña. Y decía que la causa del Canal de Panamá era una causa continental, de toda América Latina, que no era simplemente una causa de Panamá, era una causa de la soberanía continental. Y que ahora, me decía el canciller de Panamá, y me decían el hijo de Torrijos, Martín Torrijos, expresidente, y Arístides Rollo, me dijo que la causa que une a América Latina es la causa de las Malvinas y que la causa de la defensa de los recursos naturales es también la causa de América Latina, porque los recursos naturales que son explotados por una potencia extranjera, hoy lo es en la República Argentina y mañana puede ser en cualquier otro país de la región. Y debemos protegernos entre todos de la posibilidad de que vengan por esos recursos naturales. La bandera de Malvinas, la bandera ilegal del gobierno ilegal de Malvinas, también es un tema que ha unido a América del Sur. Ya el año pasado, en noviembre del 2010, los países de UNASUR han decidido impedir el ingreso de buques con una bandera que represente al gobierno ilegal de las Islas Malvinas. Mucha gente y algunos medios han repetido que, bueno, ¿cuál es la importancia si igual cambian la bandera? Y al cambiar la bandera, o sea, ingresan igual al puerto los mismos barcos. Creo que acá hay un error de concepto, que es el siguiente. La bandera no es un trapo, la bandera representa algo y a alguien. La bandera era un intento del Reino Unido de crear un acto de derecho por el cual distintos países reconocían la posibilidad del Reino Unido y de su colonia, las Islas Malvinas, de emitir una documentación que era aceptada por otros países, creando un hecho jurídico que después quedaba como un antecedente en futuras negociaciones. Por eso creo que es tan importante remarcar la solidaridad de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, países que no tienen costa marítima y que sin embargo han decidido rechazar la posibilidad de que se utilice una bandera ilegal que cree un antecedente jurídico que permita al gobierno ilegal de las Malvinas emitir documentación. Por eso también quiero formalmente agradecerle a los gobiernos hermanos de América Latina, del Mercosur y de la UNASUR, ese gesto de solidaridad que han tenido con el pueblo argentino.
Simplemente eso, muchas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias por el apoyo que siempre he tenido de todos los partidos políticos y que ha tenido el gobierno nacional en este reclamo justo, este reclamo sobre las Islas Malvinas, que no es ni más ni menos que la necesidad de volver a tener un país completo, porque hasta ahora, mientras las Malvinas y las islas que acompañan a Malvinas no sean parte de la República Argentina y ejerzamos la soberanía, nuestro país lamentablemente está cercenado por una potencia colonial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canciller. No sé si hay alguna reflexión rápida de algún senador. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle la visita al señor Canciller, un gusto recibirlo en la comisión, agradecerle a los senadores y senadoras la posibilidad de acompañar a Daniel Filmus y a senador Giustiniani en la conducción de esta comisión. Y cuando uno habla de Malvinas, bueno, a ver, no hay argentino que no lo tome como propio, como sentimiento, como satisfacción, como orgullo, como necesidad de hablar este tema. Y por supuesto, el partido político al cual yo represento, que es la Unión Cívica Radical, no podía actuar de otra manera de la que estamos haciendo, interesándonos, participando, acompañando, apoyando, como lo han hecho todos los gobiernos en la historia argentina. Yo creo que esto traspasa a los partidos políticos para transformar este reclamo y esta necesidad en una necesidad de un pueblo, de aquí más allá del peronismo, del radicalismo, del socialismo o del partido político al que podamos hacer referencia o que podamos pertenecer, el sentimiento es el mismo. Tal es así que, recién me lo decía un amigo, y es cierto, estamos en el Salón Ilia, que es justamente la resolución 2065 de Naciones Unidas, cuando se adopta justamente durante la presidencia del doctor Ilia. Y, a ver, cuando hablamos de Malvinas, seguramente los que pertenecemos a la vida democrática de la Argentina tenemos métodos para utilizar, que son el diálogo, la negociación, sentarnos en una mesa, recuperar lo que, como bien lo dijo el canciller, en algún momento nos cercenaron, nos amputaron una parte, que son las islas. Por supuesto que cuando se nos trata de colonialistas, justamente es a la inversa, somos víctimas del colonialismo, y en esto vamos a estar siempre tirando juntos, porque creo que es lo que hay que hacer. Y también es cierto de que algunos utilizan otros métodos, como pasó en el último gobierno de facto en la Argentina, que creo que era un esquema que se partía en 1000 pedazos, que ya no tenía vida útil ese gobierno injusto, ilegal, bueno, como todo gobierno de facto, y creo que apostaron al mecanismo equivocado que fue la Guerra de Malvinas. Y nosotros tenemos la obligación, como representantes del pueblo argentino, de honrar a nuestros muertos, a los muertos en Malvinas, que son más de 650, a los veteranos de Guerra de Malvinas. Y creo que nosotros tenemos también la enorme obligación de no renunciar nunca a estos derechos. Las Malvinas van a ser recuperadas por la Argentina siempre y cuando apostemos al diálogo. A un diálogo y a una negociación que, a diferencia de lo que propone el Reino Unido de Gran Bretaña, no es una negociación trilateral, es una negociación bilateral. Porque, bien lo dijo el canciller, en el año 1833, a los argentinos establecidos allí se los expulsó, no es que se fueron, no es que perdimos presencia en el territorio, se nos expulsó, pero más atrás aún, 1492, cuando Colón descubre estas tierras, a los 2 años ya se le reconoce al propio Reino de España la posesión de las tierras que delimitaban justamente que las islas del Atlántico Sur, Malvinas, Sandwich, pertenecían al territorio argentino después, cuando vino lógicamente la revolución donde obtuvimos la independencia. Y también es cierto que hay, creo que echa por tierra algunos conceptos que quiere involucrar a Gran Bretaña en esta negociación tripartita o trilateral, cuando ellos hablan de la autodeterminación de los pueblos. Primero porque creo que no tiene ningún tipo de fundamento, porque fue por imposición y no porque sean originarios. Esos no son pueblos originarios. Como también es cierto, y aprovecho, aquí está el senador mandato cumplido, Rodolfo Terraño, en el año 2007, él tuvo, creo que una idea brillante, como todas las ideas de Rodolfo,
de plasmar en un escrito lo que pensaba.